Bienvenida, bienvenido a La Ruta Verde. Hoy vamos a hablar de 3 pasos para evitar una crisis. Puede ser de cualquier tipo, pero algo se está dando en el mundo que pareciera que hay posibilidades de una recesión o de una crisis mayor a nivel global. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Por favor, ayúdame a compartir este video y que más personas pues se preparen, se prevengan a lo que puede suceder. Si no llega, qué bueno. Esa preparación nos va a ayudar a otro tipo de crisis también familiares o personales. Primer punto importante, el primer paso a seguir es analizar, ser consciente de nuestras actitudes a la hora de una crisis o también de un asunto en el cual nosotros podamos obtener beneficios. ¿A qué me refiero? ¿Cómo te sientes y qué haces el día en que te toca, por ejemplo, que te paguen? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que haces? Esa seguridad que emites normalmente nos vuelve incluso más eficientes. Nos hace que conectemos más con situaciones positivas que nos traen cosas benéficas. Pero cuando nos falta un tema económico, cuando tenemos un faltante, cuando debemos algo, ese tipo de cosas, cuando nos sentimos en crisis también en la familia o con la pareja, etcétera, es ese momento de inseguridad el que nos hace tomar malas decisiones y nos conecta menos con probables soluciones. Para tener soluciones necesitamos estar bien, necesitamos estar tranquilos, estar relajados e incluso yo diría pues de preferencia felices. Si logramos obtener el cómo estar relajados, el cómo estar felices, o si logramos mantenerlo la mayor parte del tiempo, vamos a ver más soluciones que seguramente están frente a ti que no las has podido ver. Lo malo de las crisis es que precisamente saca la peor parte de los países, la peor parte de los seres humanos, la peor parte incluso de gente que te parece increíble ahora, pero que en el momento en que está en crisis se comportan de una forma totalmente distinta. Es lamentablemente el momento en que más situaciones de riesgo, guerras incluso inician. Cuando hay crisis, parece ser, según la estadística, es cuando se generan graves problemáticas. Se agravan situaciones que estaban a punto de agravarse. Pero también es el momento en que muchas personas, y no nada más los ricos, como siempre dicen, es que los ricos se hacen más ricos en las crisis. No nada más los ricos, sino la gente que previno. La gente que estaba lista ante una crisis, pues toma ventaja, se adelanta a la situación. Así que no es verdad que solamente los ricos se hacen más ricos en la crisis. Los prevenidos se hacen más ricos en la crisis. Muchos multimillonarios y mucha gente rica en las crisis pierde fortunas enteras y se queda en la pobreza. Los que no previnieron. También mucha gente con poco dinero o con una economía regular, pero que supo ser prevenido, aprovecha grandes oportunidades que se generan en ese momento, que nadie las ve porque están preocupados y con pánico a la crisis. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la comida? Cosas tan básicas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para poder pagar lo básico. Creo que todos, me incluyo definitivamente, hemos estado por momentos en crisis y de repente van, de repente vienen, de repente haces mal el cálculo y bueno, pues andas buscando cómo solucionarlos. Ya sea un amigo, un familiar, de alguna manera encuentras una solución, pero sí genera una dinámica pues que no es muy buena. Y por eso mismo, pues pensando cómo hemos solucionado las crisis, cómo nos hemos sentido cuando hemos tenido que solucionar una crisis entre Astrid y yo, etcétera, etcétera, pues hemos encontrado que hay 3 formas. La primera es no caer en la actitud de crisis. Suena difícil, y yo creo que lo es, pero pues si has vivido alguna crisis, me entenderás. Entenderás que hay una cierta actitud cuando estás en el problema, cuando estás ya dentro, que no puedes como emerger, estás como hundido de esa supuesta crisis. Digo supuesta porque siempre hay soluciones. El problema es que hay una cierta ceguera por parte del miedo que no te permite observar más. Muchas veces nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda y hay veces hay que pedirla. Y no caer en la victimización.
Caemos en crisis porque no pudimos prevenir, algunas veces porque era imposible prevenirlo y algunas veces sí era posible y no lo hicimos, y hay que reconocerlo. Si logras entender cuál es tu actitud en la crisis, vas a poder prevenir mayores situaciones. Los japoneses, que son súper prevenidos, no calcularon que el siguiente tsunami que les iba a impactar tenía olas de 13 metros, cuando ellos se prepararon para 9 metros y todo el mundo decía: nunca va a llegar un tsunami de 9 metros, o es muy difícil que llegue. Estos japoneses se preparan para todo, y llegó el tsunami de 13 metros y destruyó, bueno, la planta nuclear de Fukushima, entre otras cosas. Generó graves problemas y hubo pues mucha gente que lamentablemente falleció por ese tema. ¿Qué hicieron? Pues se recuperaron y aprendieron de esa crisis, y yo creo que a todos nos va a tocar que algunas veces la crisis supera cualquier punto de prevención, pero mientras más prevengas, menos situaciones negativas vas a vivir. Paso número 2, también pues importante, porque este ya es pues digamos el punto que creo que casi nadie hace, ¿no? Que es el simulacro, el ensayo mental de la crisis. Y no es para que nos obsesionemos pensando que por todos lados va a venir una crisis, pero casi siempre hay señales de que algo viene. Cuando está a punto de suceder, momentos, meses o años antes, ya puedes observar señales. Y para eso tenemos que ensayar. A ver, ¿qué haría yo en caso de este tipo de crisis? Por ejemplo, si te dedicas a un oficio que necesitas tus manos, ¿qué haría yo si no tuviera mis manos, o si me lastimo mis manos por un tiempo? ¿O qué haría esta familia si el principal sustento de esa casa no es posible darse por un periodo de meses o de años? ¿Cómo van a subsistir? Bueno, pues aquí está el plan A, el plan B y el plan C. Sé que no es fácil, y esto de prevención no es algo que se lleve de un día para otro. Puede llevarse meses o hasta años para poder hacer un buen plan de prevención de este tipo. Pero ante una situación que pues se está acercando, que es la posible crisis del 2020, no estaría de más pues prepararse y prevenir y decir: bueno, mi tipo de trabajo es muy estable, no tengo problema, o mi tipo de trabajo es un poco más inestable, tengo que empezar a buscar potenciales soluciones por si las dudas, por si las moscas, ¿no? Entonces ese se le llama ensayo de crisis, y es eso, ensayar mentalmente tu crisis y observar cuáles son las posibles salidas, las posibles soluciones, qué resultados y cuánto tiempo te puede dar ese resultado. Así pues puedes tener un poquito de ahorro o un gran ahorro para soportar esa potencial crisis. Todas las crisis, todas, son temporales. Algunas son largas, algunas son más cortas, y algunas requieren soluciones pues más tajantes, otras pues no, son soluciones más sencillas. Por eso tenemos que prevenir por lo menos las que nos dan la señal de una potencial crisis. Y hay un tercer punto que me parece importante, que se le llama el sueño constructivo. El sueño constructivo significa pues ya crear tu propia estrategia hacia un resultado no solamente positivo, sino un resultado que tú estés seguro, o sea, que tú hayas podido ya conversar con gente que lo haya vivido. ¿Cómo es eso? Pues primero que nada conociendo, leyendo sobre crisis, si no las conoces, preguntándole a personas que ya hayan vivido crisis fuertes para ver qué es lo que han hecho. Es, por ejemplo, cuando una persona tiene un vicio o cuando tuvo una crisis, una enfermedad muy fuerte, ¿qué es lo que hace? Pues ir con otras personas que ya vivieron la experiencia y que tuvieron resultados positivos para ver qué es lo que hicieron. Leyendo casos que hayan logrado sobresalir ante una crisis y ser muy valientes, evidentemente, como punto extra, como punto número 4, porque tenemos para esto, para lo que es el sueño constructivo, que le llaman el sueño constructivo, ya es un paso a dar la práctica, y para dar la práctica hay que salir del punto de confort. O sea, ya es plantearse una vida distinta, ¿no? ¿Qué o cómo sería mi vida si cambiara radicalmente por un tema de crisis, por ejemplo? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cuáles son los sueños tal vez que tendría que sacrificar y cuáles no? ¿Qué tendría yo que hacer para que pues esta crisis por lo menos pueda pasar de la mejor manera?
o incluso los que son muy prevenidos, cómo sacarle un beneficio positivo a esa crisis. Si todo un país se pusiera de acuerdo y fuera previsor y se preparara para cualquier crisis, para crisis climáticas, para crisis alimentarias, etcétera, pues obviamente no podría haber crisis, o las crisis serían muy mínimas, serían pues diluidas fácilmente porque hay una población preparada. Lamentablemente, pues no es lo más común. Independientemente si los demás requieren o quieren prepararse, pues yo te recomiendo que tú lo hagas. Y si tienes más puntos, si tú has vivido algún tipo de crisis y has encontrado tu propia fórmula, déjala en los comentarios, me encantará poder leerlo y aprender de eso. Esto es una comunidad y estamos reflexionando de todo tipo de situaciones y de temas. Por favor, es importante que participes, me encantaría saber pues más fórmulas, más formas de poder sobrellevar potenciales crisis de todo tipo. Estoy seguro que tú también tendrás algún conocimiento que compartir. Espero tus comentarios y bueno, pues nos vemos el día de mañana en el siguiente video. Hasta luego.